Me he presentado yo y ahora os presento la academia, ¿vale? Yo supongo que ya nos conoceréis, si habéis llegado a estas charlas porque ya habréis visto, ¿no? Cositas sobre APIR. Es importante que primero contextualicemos y conozcáis un poco cuál es nuestra manera de trabajar, ¿no? Nuestra manera de funcionar. Nosotros trabajamos pues, formando a opositores que están preparándose para el examen PIR, que es un examen, como sabéis, y si no lo sabéis, pues ya lo cuento yo, un examen bastante exigente, ¿vale? Es un examen de acceso para poder obtener una plaza de formación en el sistema sanitario público, ¿vale? Para poder formarnos como psicólogos clínicos. Bueno, llevamos muchos años ya formando no solamente a psicólogos, sino también a otras especialidades, ¿vale? También a medicina, enfermería, em, incluso también está, bueno, hay muchas especialidades, ¿vale? Y especialmente en vuestro caso, lo que aquí nos interesa, hay muchos opositores que estamos viendo que sacan plazas con nosotros, ¿vale? Luego os daré datos concretos, pero la gran mayoría de opositores que sacan plaza PIR son alumnos de APIR, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué os quiere decir? Pues que de entrada estamos viendo que el método que tenemos nosotros de preparar a los opositores funciona porque estamos ayudándoos a conseguir vuestros objetivos. Iréis viendo que nosotros en la academia os acompañamos desde el inicio más inicial, es decir, ahora mismo que, bueno, estáis en ese proceso de duda, de preguntas, de informar, ahí también queremos estar con vosotros, contaros todo lo que necesitáis saber, informaros de todos los cursos y todas las opciones que hay ahora mismo para los que habéis terminado la carrera y estáis pensando en ahora una opción posgrado y la que más os interese. Cuando os matriculéis con nosotros, porque ya os iré contando, y creo que os va a gustar mucho lo que os voy a ir explicando, veréis que también nos vamos a acompañar no solamente en la parte de estudio y en la parte de preparación, sino también a nivel emocional, un acompañamiento pues durante todo el año de preparación. Y después también en el post, ¿vale? Ahora justo, no sé si nos seguís en redes, si estáis viendo que, bueno, de cara a que hace muy poquito se ha celebrado la última convocatoria del examen PIR y en breve iremos sabiendo pues cuáles son los resultados, pues acompañaros también en los resultados que hayáis tenido, independientemente de que hayáis sacado o no hayáis sacado plaza, pues también estamos ahí haciendo un montón de eventos, de charlas, de cositas por Instagram, os invitamos a venir a las sedes, en fin. Vais a ver que en la academia nos comprometemos mucho con todo lo que es la preparación y luego el acompañamiento durante todo el proceso, ¿vale? Esto para que conozcáis un poquito lo que es la academia. Em, Objetivo principal, ¿vale? Porque, bueno, ¿a dónde vamos dirigidos? Pues a la preparación PIR. Cuando estamos en ese proceso de decidir qué hago ahora, ¿no? Cuando ya soy psicólogo, cuando ya termino el grado, ahora qué puedo hacer y en qué me puedo especializar, pues es muy importante que escuchéis también cuál es vuestra necesidad, ¿no? Cuáles son los aspectos que más os llaman la atención, en qué os gustaría poder seguir estudiando, seguir conociendo, poder seguir ayudando a otras personas en ámbitos concretos y sobre todo si estáis comprometidos con necesidades que hay pues reales hoy en día, ¿no? Aquí os ponemos un ejemplo de uno de los problemas pues que tenemos hoy en día y en los que estamos trabajando desde salud mental de manera muy concienciada, que es con bueno, lo que tiene que ver con el suicidio, la ideación autolítica, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Os ponemos varios titulares de medios de comunicación por, bueno, esto es muy común que ocurra, ¿no? Cuando vamos leyendo este tipo de titulares, nos llaman la atención y uno dice, "Jo, ¿cómo puedo yo acceder de alguna manera a aportar mi granito de arena, a trabajar en el sistema sanitario público para poder ayudar a las personas que presentan este tipo de dificultades y, bueno, colaborar para poder mejorar uno de los grandes problemas de salud pública que tenemos hoy en día, ¿no? Este es un ejemplo de lo que ahora mismo está más en auge. También podemos hablar, pues, por ejemplo, de cada vez la incidencia mayor que hay de síntomas emocionales y trastornos afectivos en la población infanto-juvenil. En fin, hay una serie de problemáticas en las que uno va escuchando y va orientando el camino, ¿no? Dice, uy, a mí esto me interesa, quiero especializarme, quiero poder acceder al sistema público, que al fin y al cabo ahora lo iremos viendo, ¿no?
pero es donde muchas veces se tratan los problemas más graves y donde, bueno, se nos necesita y se nos necesita urgentemente, ¿no? Yo imagino que todos los que estéis aquí en esta charla, de alguna manera, lo que es la psicología clínica ya os llama la atención. Probablemente durante la carrera, pues cuando hayáis dado asignaturas como psicología clínica infantil, tratamiento, psicoterapia, evaluación. Sean áreas que vosotros decís: "Uf, a mí esto me gusta, ya no solamente para estudiarlo y conocerlo, sino también para trabajar en ello, ¿no?". Entonces, bueno, os voy a ir explicando un poco en lo que va orientado, concretamente la psicología clínica, ¿vale? Dando un pasito más atrás, partimos de la base de que esto es transversal a todos los que somos psicólogos, que nuestro principal objetivo cuando empezamos a estudiar psicología, pues es ayudar a los demás, ¿no? Hay una importante parte de vocación en poder, pues eso, poder ayudar a los demás, acompañar a las personas que sufren, poder aportar y trabajar herramientas con las personas para mejorar su calidad de vida y de alguna manera transformarla, ¿vale? No tanto quizás desde la curación total o desde la resolución total del síntoma. Sabemos que nuestra especialidad pues tiene una serie de características que no va tanto orientado a eso, siempre a la mejoría sintomática, por supuesto, pero sobre todo a que la persona pues, pueda adquirir suficientes herramientas y suficientes habilidades para poder mejorar su calidad de vida, para que pueda tener una funcionalidad completamente adaptativa en donde está, ¿vale? Y bueno, ya no solamente mejorar a nivel personal las herramientas de esta persona, sino poder dotarla de recursos a nivel social, acceso a otro tipo de especialidades tanto sanitarias como, por ejemplo, servicios sociales, también a nivel escolar, a nivel, bueno, de otro tipo de servicios, ¿no? Para poder precisamente ofrecer este tipo de atención, tenemos primero que pararnos a entender y comprender en qué consiste el funcionamiento humano. Para eso es necesario, pues, estudiar la carrera en la que no solamente vamos a ver aspectos relacionados con lo que es la enfermedad o la psicopatología, sino con lo que tiene que ver con aspectos propios del funcionamiento y de la comprensión de lo que es el ser humano en su totalidad, ¿no? Ya concretamente, yéndonos a la parte de la psicopatología, aquellos que os preocupáis o que os gusta, que os llama la atención la salud mental, un poco en relación a los titulares que os ponía antes, pues ahí es donde vamos a enfocar nosotros la atención de la psicología clínica, ¿vale? Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la Plaza Pir, porque bueno, yo os estoy contando cosas que probablemente ya habéis escuchado, estoy profundizando un poquito más, pero sí que, bueno, probablemente la información que tengáis del PIR, como nos ocurre a muchos cuando terminamos la carrera, pues puede que sea insuficiente o incluso que esté sesgada, ¿vale? Yo me acuerdo que cuando yo terminé, la información que tenía del PIR era que era muy difícil, que nadie se lo sacaba, las personas que se sacaban la plaza eran como una especie de seres tocados por la luz y que bueno, que por mucho esfuerzo que pusieras nunca ibas a sacar una plaza, ¿no? Claro, eso evidentemente desmotiva si escuchas eso, si no lo contrastas, si no te informas, al final es como una especie de... Buena información un poco, ya os decía, sesgada sobre lo que es el PIR, ¿vale? Yo os voy a contar datos reales, cifras reales, para que sepáis que realmente la probabilidad de poder sacar una plaza PIR pues está más cerca de vuestra mano de lo que a lo mejor os han contado, ¿vale? Es verdad que hay muy pocas plazas PIR, muy pocas, ya no solamente en comparación con las personas que se presentan, sino muy pocas en relación a las necesidades de atención que hay hoy en día. Entonces, se está trabajando día a día por intentar aumentar el número de plazas PIR hasta el máximo que se pueda ofrecer. Y en ese camino no vamos mal. Es verdad que el número de plazas que se ofertan cada año aumenta. Como ponemos aquí, pues 139 plazas más hemos visto en los últimos 7 años, lo que es un aumento bastante considerable partiendo de la base de que antes las plazas pues eran mínimas, mínimas, mínimas. Entonces, bueno, eso quiere decir que cada año hay más probabilidades de sacar plazas, ¿vale? Después, proporción, probabilidad real a la que aspiro, ¿no? Es verdad que si veis los datos, pues veréis que hay muchísima gente que se presenta, unos 4.000 personas cada convocatoria, pero también tened en cuenta que hay muchas personas que se presentan pues por probar, por ver cómo es el examen, en fin,
que una preparación, digamos, seria, formal, estructurada, dedicada a lo que es el estudio, pues se reduce muchísimo, ¿vale? De los datos que nosotros tenemos, pues vemos que alrededor de unos 1.500 son los que realmente se preparan. Si ya empezamos a afinar un poquito más de personas que ya no solo es que se preparen, sino que también pues hacen todo lo que nosotros vamos recomendando que hagáis durante la preparación, ¿no? Que es pues estudiar, además de hacer muchos simulacros, de asistir a las tutorías, de ver las clases, en fin, de cuidaros también, porque el autocuidado es fundamental durante la oposición. Esto cada vez se va reduciendo más y más y más, ¿vale? Entonces al final, pues bueno. Es importante que sepáis que al final las personas que acaban sacando plaza no son personas tocadas por la luz, ni son personas extraordinarias, ¿vale? Son personas como vosotros que un día decidieron empezar a estudiar, que se pusieron las pilas y que pues sacaron una nota en la plaza que les permitieron acceder a la formación. ¿Vale? Es verdad que es muy exigente, en esto sí que tengo que ser honesta, hay que estudiar mucho, hay que hacer muchos exámenes y hay que persistir, ¿vale? Que eso también es importante durante la preparación, porque los altos y los bajos forman parte de esto, pero que el objetivo está ahí y si habláis con otros psicólogos clínicos, con otros peers, incluso con otros opositores, iréis viendo que al final las personas que persisten suelen sacar plaza, ¿vale? En mi caso, pues yo os cuento que yo saqué plaza a la tercera, ¿vale? Yo saqué plaza en la tercera convocatoria. Es cierto que mi año, el que yo saqué plaza, fue el 2020, fue el año del coronavirus, el confinamiento y todo esto. Y bueno, cuando yo empecé, pues no había algunas opciones como son ahora. Bueno, sí las había, pero yo no estaba muy enterada y no era como ahora, ¿no? Que ya mucha gente, ya está muy normalizado eso de que empieces a estudiar la carrera. Pero yo tardé un poquito en decidirme, en fin, el primer año pues me costó un poquito adaptarme al hábito de estudio, el segundo año me quedé muy cerca y ya el tercer año pude obtener la plaza. Y ahora haciendo una lectura hacia atrás, pues incluso agradezco haber sacado plaza el tercer año porque me permitió quedarme en un puesto muy más arriba y poder elegir el hospital que yo quería, que era pues aquí en Sevilla, el Virgen del Rocío, ¿vale? Es donde yo he hecho la formación, donde yo hice el PIR y donde ahora mismo estoy trabajando como adjunta, ¿vale? Em, pues contaros que el segundo año fue muy complicado porque me quedé muy cerquita, pero bueno, con la ayuda de mi tutor, de mi familia, pues decidí seguir otro año más y menos mal, ¿vale? Porque es verdad que ya os digo que durante la preparación iréis viendo altos y bajos, pero es importante tener claro el objetivo. En cuanto a lo que os decía de que cada año están aumentando más las plazas, hay un compromiso y esto, bueno, se ha hecho viral por las redes sociales por parte del Ministerio con la salud mental, ¿vale? De incrementar las plazas. Ya os digo, todavía son insuficientes en relación a la necesidad real que hay, pero bueno, vemos que la dirección está clara que es aumentar las plazas. Aquí os ponemos una diapositiva que es bastante importante y yo creo que es como la dicotomía que tenemos, ¿no? Esa ambivalencia de, vale, sí, el PIR está muy bien, pero es que también me han hablado del máster y estoy ahí en esa duda, ¿no? Deciros, no hay una opción mejor que otra. Al fin y al cabo, la opción mejor para cada uno de vosotros va a ser la que más se ajuste a vuestros objetivos, a vuestras necesidades y a los intereses que vosotros tengáis, ¿vale? Es cierto que el PIR ofrece una serie de características bueno, de beneficios que llaman mucho la atención en comparación con el máster, ¿vale? De entrada, pues, ¿qué os puedo contar? Es cierto que, bueno, tanto este máster, el máster en sanitario, ¿no? Es del que yo estoy hablando. El máster, como cualquier otro tipo de formación posgrado, pues hay que pagarlo. Las personas que queremos formarnos en algo y especializarnos, pues normalmente tenemos que pagar por ello. ¿Qué ocurre? Que en el PIR ocurre lo contrario, ¿vale? En el PIR, cuando tú sacas la plaza, tú te empiezas a formar, además de que estás metido en todo el meollo, por así decirlo, porque tú estás trabajando directamente en un hospital, viendo cómo trabajan otros profesionales, empapándote de lo que es la experiencia de ellos, su supervisión y trabajando tú mano a mano directamente con ellos, además de la formación teórica que acompaña todo el tiempo al PIR. Además de todo eso, a ti te van a estar pagando, ¿vale? Tú vas a tener un sueldo. Entonces, eso es una ventaja, pues que no puedo, bueno, no se puede comparar, ¿vale? Esto sí es importante que lo sepáis.
¿Cuánto cobra un PIR? Pues bueno, la formación PIR son 4 años, cada año pues cobramos un poquito más, ¿vale? El sueldo base suelen ser unos 1.100 euros, luego eso cada año se va regulando por la retención del IRPF, pero bueno, que sepáis que el sueldo base es ese y ese sueldo es mensual y vais a tener pues un contrato hecho para los siguientes 4 años. Cada año pues sube 100 euritos más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Yo digo aproximado porque esto también depende de la comunidad autónoma, de las tardes que hagáis, en fin, hay muchas cosas que dependen de esto, ¿no? Pero más o menos. Y luego, este sueldo base lo vais a poder complementar con lo que es la atención continuada, ¿vale? O también con guardias. Eso va a depender del hospital. Hay hospitales en los que solamente se pueden hacer tardes extras y hay otros hospitales donde además de las tardes, pues también se pueden hacer guardias. Hay hospitales que solo te puedes hacer guardias, que no puedes hacer tardes, en fin. Os explico un poco. Las tardes, em, ¿por qué os digo que son extras? Porque vuestro horario va a ser, pues, el horario de lunes a viernes por la mañana, ¿vale? Generalmente de 8 a 3. Entonces, sobre todo con el objetivo de poder seguir ofreciendo una asistencia en el horario de tarde, pues lo mismo que haces en la consulta externa por la mañana, pues se traslada a la tarde y esa tarde la puedes cobrar de extra. Urgencia, guardia, pues también hay pires que bueno, muchos hospitales que hacen guardia y estas guardias pues se cobran en función del tiempo que tú estés en esa guardia, ¿vale? Hay hospitales pues que tienen guardias de tarde, que eso es pues estar por la tarde normalmente hasta las 8 o las 10 en urgencia. Luego hay otras guardias que son pues como las típicas de los médicos, ¿no? De 17 o de 24 horas. Como veis, la formación es súper potente y además, bueno, con este plus de que encima te están pagando. Esto también os digo lo del sueldo, es muy importante porque, bueno, como sabéis, el PIR, o si no lo sabéis os lo cuento, se hace a nivel nacional, ¿vale? Vosotros vais a aspirar a una plaza que vais a poder elegir en cualquier comunidad autónoma, en cualquier ciudad de España. Entonces, es cierto que como es difícil sacar una plaza, normalmente las personas que sacan plaza no renuncian a ella. No sé si tenéis compañeros de medicina o de enfermería, que sí que es a lo mejor más habitual el poder renunciar a una plaza si no te interesa esa especialidad o ese sitio, porque si te presentas otro año es más fácil sacar plaza o más accesible porque la ratio está un poquito mejor, ¿no? Pero en el PIR eso no es usual. Es verdad que hay personas que renuncian por motivos personales, pero lo habitual no es eso, ¿vale? Y todavía menos por no poder desplazarte. Os lo digo porque sería genial que sacarais plaza en un sitio en el que pudierais, bueno, que esté en vuestra ciudad, pero que si lo que queréis durante esos 4 años es desplazaros a otra ciudad para vivir la experiencia de estar en otro sitio, o os toca en otro sitio y os tenéis que mudar, pues que sepáis que vais a poder tener ese plus para poder, bueno, poder pagaros vuestra formación, pues el alquiler, todo lo que necesitéis durante esos años, ¿vale? Bueno, en cuanto a la actividad asistencial, ya os decía antes un poquito lo del PIR que estamos metidos en el hospital, ¿no? Estamos ahí trabajando directamente dentro del sistema sanitario. Nosotros vamos a trabajar, ahora os contaré un poco en lo que consisten las rotaciones, porque los PIRes, digamos que van rotando por diversas unidades de salud mental. La rotación quiere decir un periodo de tiempo en el que tú estás trabajando en una unidad de salud mental concreta. Esas rotaciones tienen una duración predeterminada, ¿vale? Eso no es que tú llegues y te digan, pues vas a estar X tiempo, no, tú vas a tener antes un itinerario donde vas a ir viendo cuánto tiempo vas a estar en cada sitio. Siempre se te va a asignar un tutor, tanto durante la residencia que te va a acompañar estos 4 años, como un tutor, un adjunto, un colaborador docente, es lo mismo, ¿vale? Son sinónimos, que va a estar contigo en cada rotación. Y además ese tutor, pues el que te va a supervisar, va a estar contigo. Eh, una cosa muy importante es que la actividad asistencial que se va haciendo sigue una metodología de aprendizaje progresivo y de responsabilidad progresiva también. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, evidentemente la responsabilidad que tenemos es muy grande porque vamos a trabajar directamente pues, con personas, con sus dificultades, con familias, con menores. Entonces, es importante que esta responsabilidad que vayamos adquiriendo también sea progresiva y que la atención que le podamos ofrecer a los pacientes sea de calidad, ¿vale? ¿Con esto qué quiero deciros? Pues que no vais a
que sé que esto a veces puede resultar un poco como que da vértigo, ¿no? Decir, uy, pero yo después de estudiar, yo ya que me tengo que poner a trabajar directamente sola en la consulta con los pacientes, pues no, ¿vale? Una de las mayores ventajas que tiene el PIR es que vas a estar supervisado. Tú eres un residente en formación y vas a estar en formación durante 4 años. Eso quiere decir que tu trabajo en todo momento va a estar supervisado por un experto, por un adjunto, por una persona que ya es especialista, ¿vale? Este adjunto generalmente va a ser un psicólogo clínico, habrá unidades, porque vosotros ahora os contaré el sistema, pero vais a rotar por todos los niveles de atención sanitaria, ¿vale? Desde atención primaria, atención especializada, por todo. Pues ahora, si hay psicólogo clínico donde estéis trabajando, pues seréis tutorizados por un psicólogo clínico. Habrá sitios donde a lo mejor vuestro adjunto sea un médico de cabecera o sea un psiquiatra, ¿vale? Pero por lo general va a ser un psicólogo clínico. Y lo que vais a hacer es, pues, en principio, observar cómo trabaja vuestro adjunto, no solamente vuestro adjunto, porque ya veréis que la red de salud mental en la pública no es trabajar a puerta cerrada tú solo, ¿no? Nosotros trabajamos, pues, en conjunto con muchas especialidades, ya os digo, pues, ya no solamente a nivel médico, de enfermería, sino también, pues, con trabajo social, con administración, en fin, hay una red importante y además es fundamental el saber coordinarse, ¿vale? Y también pues ir decidiendo cuáles son los recursos a los que tenemos que ir derivando en los casos necesarios, ¿no? Todo esto lo vais a poder ir observando desde el principio, ya no solamente estando en la consulta con el psicólogo clínico, sino que vais a poder tener la grandísima oportunidad de entrar de observadores con el resto de profesionales, ¿vale? Y eso da una riqueza y una capacidad de visión, pues, digamos, multidisciplinar de cómo abordar la problemática con los usuarios que atendemos, pues brutal, ¿vale? A medida que vayáis creciendo, que vayáis sumando experiencia, pues progresivamente iréis interviniendo en las entrevistas, primero más supervisados directamente, luego iréis haciendo vuestras primeras entrevistas solo, que luego supervisaréis con vuestros adjuntos y ya al final pues tendréis vuestra propia agenda, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues bueno, en el máster es cierto que la actividad asistencial está más limitada. Generalmente no se pueden hacer estas prácticas en sistemas públicos, siempre suelen ser en sistemas privados. Y bueno, es cierto que durante el PIR los 4 años son eminentemente prácticos y en el máster pues lo que más pesa es la parte teórica, ¿vale? Con el máster, bueno, aquí os decimos atender a cualquier tipo de paciente independientemente de sus recursos económicos. Es cierto que el máster te habilita para ejercer la sanidad privada, es decir, para que tú puedas abrir tu consulta o puedas trabajar de autónoma para entidades privadas, pues eso sí que lo puedes hacer con el máster, ¿vale? En la pública no se puede trabajar habiendo hecho el máster, ¿vale? En la pública la única manera que tenemos de acceder es mediante el PIR. Y que sepáis que el PIR también habilita para la privada, ¿vale? Que si vosotros queréis trabajar en la privada y en la pública, ir compaginando, con el PIR vais a poder tener las dos opciones, ¿vale? Esto de los recursos, pues es importante porque generalmente las personas que acceden a terapia psicológica privada, pues son personas que, digamos, tienen una capacidad económica de poder permitírselo. Es cierto que en el PIR, pues vamos a ver muchas personas, pues en riesgo de exclusión social, con condiciones socioeconómicas muchísimo más difíciles, y bueno, podremos ir viendo de una visión un poquito más global de no solamente al paciente como un síntoma, ¿no? Sino al paciente dentro de su entorno, dentro de su contexto. Veréis que hay equipos de tratamiento asertivo comunitario, que son equipos que se dirigen directamente a pacientes que están en situación de calle para trabajar, pues, personas que tengan trastorno mental grave, que requieran un tratamiento, que sean difíciles de adherir y de seguir desde los equipos de salud mental. Entonces, bueno, la visión que tenemos es muy amplia, ¿vale? Bueno, os he ido contando muchas cositas. Luego me preguntáis dudas, ¿vale? Que supongo que habrá por ahí. Este es el escenario laboral, ¿vale? Con lo que tiene que ver con el PIR. Por supuesto, un momentito, vuelvo atrás. Ya os decía, ¿vale? Estas son las cosas importantes que creo que tenéis que tener en cuenta para decidir la balanza, ¿no? Por dónde decantaros, si máster o PIR. Y luego, digamos que el PIR va a ser la cúspide de lo que es la formación, porque además no solamente os va a permitir tener esta formación como especialistas en psicología clínica, que por cierto, creo que no os lo he dicho, pero el título de especialista en psicología clínica corresponde a un grado A1 de competencia, ¿vale? Eso quiere decir
al mismo nivel que los médicos. Es decir, nosotros podemos prescribir tratamiento, en este caso tratamiento psicológico, podemos indicar tratamientos también, siempre en la parte psicológica, ¿vale? Podemos hacer derivaciones, podemos indicar ingresos, podemos dar alta, ¿vale? Nosotros vamos a tener decisión sobre lo que tiene que ver con bueno, con la clínica y con el tratamiento de tanto desde la parte evaluativa, de diagnóstico, como de tratamiento del paciente en todo ese margen de decisiones clínicas que se puedan tomar, ¿vale? Bueno, por supuesto, en el PIR, si estáis interesados en la investigación, en el doctorado, que sepáis que desde R1 seguramente os vayan ofreciendo alternativas y facilidades para poder empezar el doctorado. Es cierto que creo que necesitas cierto grado de formación previo, por ejemplo, si tienes el máster y luego haces el PIR, pues creo que ya puedes empezar el doctorado. O si ya directamente empiezas con el PIR, tienes que esperar a ser R2 para poder hacerlo. Pero como el doctorado, no sé si estáis familiarizados, pero el doctorado requiere una preparación previa, estudios previos de años, lo podéis hacer desde que empecéis la residencia. ¿Vale? Bueno, estos son los beneficios que ya os los he ido contando un poco. En cuanto a la elección del hospital, ya os decía antes, la elección del hospital va a depender del número de orden que saquéis, ¿vale? Pues el número que saque el número uno del PIR tiene preferencia absoluta por el hospital que va a elegir y a partir de ahí, pues por orden. Em, Generalmente la gente está contenta con el hospital que le toca porque todos los hospitales son muy potentes. Como sabéis, pues en España la sanidad pública y la formación pues son muy, muy, muy competentes. Luego la residencia va a ser pues de 4 años, como os decía, y la remuneración que ya os la contaba antes. La formación práctica y teórica. Os he contado mucho sobre lo que son las rotaciones. La formación teórica me refiero a que normalmente os he dicho lo que es vuestro horario laboral, de lunes a viernes vais a trabajar siempre. Lo que pasa es que normalmente se va a reservar un día a la semana para lo que es la formación teórica. Eso son lo que se llaman las sesiones de docencia y esas sesiones se hacen pues generalmente a nivel específico con el resto de pires que estén en vuestro hospital. Y también lo que son sesiones conjuntas, ¿vale? Docencias conjuntas donde se reúnen a otras especialidades, vamos, todo lo que tiene que ver con salud mental, pero pues psiquiatría, enfermería de salud mental también se suelen unir, ¿vale? Ahí qué se hace, pues se suelen comentar casos, se dan formaciones sobre distintas corrientes de psicoterapia, se hacen supervisiones a nivel digamos, de casos prácticos, también, bueno, no solamente nos formamos en lo que tienen que ver con áreas nuestras de terapia, de tratamiento, sino también conocer información sobre otro tipo bueno, de áreas que afectan más a nuestros compañeros, como pueden ser, por ejemplo, la psicofarmacología, en fin, muy interesante. La verdad es que cuando terminas la residencia es de las cosas que más echas de menos, la docencia. Y luego la rotación en el extranjero, esto es importante, lo que son las rotaciones externas. Durante los 4 años vais a tener periodos en los que vais a poder iros a otro hospital a trabajar, ¿vale? A hacer una rotación fuera de vuestro hospital. Esta rotación generalmente la podéis elegir vosotros y la elegiréis seguramente en base a lo que más os interese. Pues si os encanta y queréis trabajar en una unidad específica de trastorno bipolar, pues a lo mejor veis una en un hospital de Barcelona y decís, vea, pues me voy a ir allí 3 meses. Yo, por ejemplo, hice mi rotación externa en una unidad de patología dual y psicosis que hay en Gran Canaria, ¿vale? En el Doctor Negrín. Y yo pues hice esa rotación externa durante 4 meses. Os estoy contando dentro de España, pero que sepáis que también estas rotaciones se pueden pedir fuera de España. Pues imaginaos que estáis súper interesados en conocer el funcionamiento de algún hospital de Londres o de Nueva York, ¿vale? Yo he tenido compañeros que bueno, se han ido a, pues, sí, a Londres, a Nueva York precisamente, incluso a Australia. La verdad es que hay muchísimas opciones y si os interesa, pues bueno. Y durante ese tiempo, por supuesto, seguís cobrando el sueldo de aquí, ¿vale? Una vez que terminéis el PIR y ya seáis psicólogo clínico, accederéis a la bolsa de especialistas y ya a partir de ahí tendréis que prepararos la OPE para ya sacar una plaza fija, ¿vale? Es importante. El PIR va dirigido a esos 4 años de formación. Cuando terminéis esos 4 años, ya pues te metes en bolsa, vas trabajando, vas trabajando, vas trabajando hasta que ya sacas la OPE con los puntitos que tengas y ya tienes tu plaza fija, ¿vale? Deciros, la tasa de paro PIR es
ínfima, por no decir casi prácticamente inexistente. Entonces, cuando terminéis la residencia, vais a poder trabajar en hospitales públicos seguros. Entonces no os agobiéis con esto, ¿vale? Yo terminé, por ejemplo, la residencia y me pude quedar en mi hospital, en fin, y la mayoría de mis compañeros, pues también, vamos, la mayoría no, ahora mismo todos están trabajando, ¿vale? El sueldo base cuando ya termina la residencia, pues ya sería la de un adjunto, la de un facultativo, que sería pues de 3.000 euros aproximadamente, ¿vale? Más las tardes que hagas o lo que sea. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de lo que son los sistemas de rotaciones. Antes decía que las rotaciones van a estar previstas desde antes, vais a tener un itinerario con el tiempo en el que vais a estar rotando en cada sitio. Normalmente también, igual que el aprendizaje es progresivo, normalmente se parte el primer año de lo que es la unidad de salud mental comunitaria, que sería pues la unidad fundamental de atención a la salud mental, la consulta externa donde, bueno, os cuento, ¿vale? Porque esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta. El sistema sanitario se divide en tres niveles de atención. El primer nivel sería la atención primaria, que bueno, donde se atiende la patología más leve, moderada, más reactivo, sobre todo pues protocolos que tienen que ver con ansiedad, depresión, somatizaciones, cosas de este tipo, ¿vale? Cuando digamos que la necesidad de atención excede lo que puede ofrecer la atención primaria, se deriva a atención especializada, ¿vale? Dentro de la atención especializada ya estarían los segundos y los terceros niveles. Segundos niveles, patología moderada que necesita una asistencia en unidades especializadas. Estas unidades van a estar compuestas por tanto psicólogos clínicos como por psiquiatría y también por enfermeros especialistas en salud mental, trabajo social y bueno, auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería y todo esto, ¿vale? Creo que no se me escapa nada. No. Vamos, eso generalmente, ¿vale? Esto se llama lo que es la unidad de salud mental comunitaria, también lo podréis ver como unidades de salud mental, lo podréis ver como USM, USMC, ¿vale? Cuando ya vemos que en la USMC no podemos ofrecer una atención suficiente a los pacientes porque ya la patología que presentan pues ya es más grave, necesita una asistencia más continuada, más periódica, un seguimiento más continuo, más, digamos, un poquito más cercano y próximo en cuanto a las citas, porque bueno, como sabéis, la salud mental está muy colapsada. Ya os decía antes que hay muchísima demanda para los poquitos recursos que hay. Entonces, bueno, muchas veces las citas en la unidad de salud mental se van muy lejos. Entonces, cuando vemos, pues, ya trastornos mentales graves que requieren un tratamiento y un abordaje mucho más intensivo, se derivan a los terceros niveles. En los terceros niveles, ¿qué tenemos? Pues, por ejemplo, las unidades de salud mental infantil, los hospitales de día, las unidades de rehabilitación, las comunidades terapéuticas, ¿vale? Para que tengáis un poquito ese mapa mental de cómo se organiza la asistencia en la atención especializada a nuestros pacientes. Entonces, normalmente el eje transversal de todo lo que tiene que ver con los pacientes de salud mental va a ser la USMC, ¿vale? Es verdad que hay pacientes que se van a ir abordando desde atención primaria y pacientes que van a entrar por otro tipo de vías, ¿vale? Pues por ejemplo, por atención, por urgencia, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente todos esos pacientes tienen como unidad de referencia la unidad de salud mental. A partir de ahí, pues que eso va a ser lo que vamos a conocer el primer año, también es que la unidad de salud mental, como es la red de coordinación fundamental, es lo que os va a permitir tener una visión un poquito más global de todo lo que es la red de atención, ¿vale? A partir de ahí, pues ya el resto de años se irá trabajando por las distintas unidades para ir viendo pues de qué forma se trabaja en cada una de ellas, ¿vale? Aquí os ponemos, ¿no? El segundo año, pues por ejemplo, atención primaria, en rehabilitación, en adicciones, tercer año, infantil, psicogeriatría y neuropsicología, hospitalización de urgencia, importante también. Yo os estoy hablando todo el rato de consultas externas, pero que sepáis que también vais a rotar directamente en las unidades de hospitalización de ingreso de pacientes de salud mental, ¿vale? Lo que se conoce como agudos, cuando los pacientes presentan una descompensación psicopatológica y es necesario un ingreso hospitalario para poder, digamos, compensar la sintomatología, ¿vale? Muy bien. Y ya cuarto año, pues interconsulta, unidades de TCA, salud sexual y ya la externa, que bueno, esto va a depender mucho del hospital, ¿vale? Podéis tomarlo como ejemplo, pero que más o menos lo vayáis viendo así.
Vale, este es el aumento de plazas en los últimos años, desde el 2018 hasta ahora, ¿vale? Como veis, pues desde 135 que teníamos en el 2018 hasta 280 que ha habido en esta última convocatoria, pues hay un aumento muy considerable de plazas, ¿vale? Y ya el Ministerio pues se ha pronunciado con su intención de seguir aumentando estas plazas, ¿vale? Se pueden ofertar hasta 424. Ahí estamos, ¿vale? A ver si podemos conseguir que sean todas esas las que se oferten. Bueno, pues igual que aquí os ponemos una línea creciente de plazas que se ofertan cada año, aquí también una línea súper creciente de APIRES que sacan plazas con nosotros, ¿vale? Como veis en la convocatoria anterior, este año estamos ahí viendo a ver cuántos APIRES sacan plazas, pero en la convocatoria anterior fueron un total de 193 alumnos, ¿vale? O sea, una barbaridad. Estamos súper contentos con los resultados. Y bueno, esto nos sirve pues para ver que efectivamente el método que estamos utilizando de preparación y de estudio está sirviendo para que por fin consigáis el objetivo, ¿vale? Ahora os voy a contar en qué consiste la preparación PIR, ¿vale? Ya lo que tenemos que estudiar y lo que tenemos que saber para poder prepararnos el examen para ser competentes y sacar la suficiente nota como para tener la plaza, ¿vale? Bueno, ¿cómo se estudia el PIR? En cuanto a las clases, vamos a tener dos modalidades, ¿vale? Ya vosotros podréis elegir la que más os guste en función de lo que, bueno, de lo que a vosotros os guste. Se puede hacer presencial o se puede hacer online. Es importante que sepáis que en los dos casos, tanto si vais a sede presencial como si os matriculáis en sede online, vais a poder tener acceso a todos los recursos digitales y vais a poder ver las clases grabadas las veces que queráis, ¿vale? Esas clases las vais a tener disponibles, las vais a poder ver en directo cuando estén programadas, pero también las vais a poder ver repetidas para repasar, por si hay alguna que no hayáis podido ver, poder verla después. Si hay alguna que no, esa semana no se ajusta al día que está programada, pues cambiarla a otro. Para que, bueno, sobre todo facilitaros el estudio. También importante, estas clases se pueden modificar en cuanto a velocidad, ¿vale? Se pueden poner hasta en un por dos, que tú dices hoy, uff, esta clase dura 5 horas, pero yo hoy no tengo 5 horas para ver la clase, solamente tengo 3 horas. Pues te la pones en por dos y vas ahí y vas repasando, ¿vale? Son recursos que, bueno, facilitan mucho luego los repasos. Aquí os pongo cuál va a ser la aplicación, que es la de ILS Academia, y el campus virtual, que es donde vais a tener acceso a nivel telemático digital para poder estudiar, vamos, para poder trabajar los materiales que vais a estudiar durante toda la preparación, ¿vale? En ese campus vais a tener acceso a las clases, a las tutorías, a los materiales de estudio, a los planning de estudio también. Porque bueno, esto no os lo he dicho, pero el calendario que nosotros vamos a mandar de estudio va a estar previamente ya hecho, ¿vale? Sabemos que dedicar tiempo a organizarse el estudio supone un gran esfuerzo. Y además para el PIR, que hay muchas asignaturas, que hay muchos temas, que hay, bueno, cada semana prácticamente vais a estar estudiando una asignatura, es importante que estéis muy bien asesorados y muy bien orientados en qué tenéis que estudiar cada día. Entonces, ese trabajo vosotros no lo tenéis que hacer, os lo vamos a hacer nosotros. Cuando os matriculéis y empecéis a estudiar, nosotros vamos a mandar un calendario con a diario qué es lo que tenéis que estudiar cada día, qué es lo que tenéis que hacer cada día, incluyendo tanto los temas que tenéis que estudiar, como también cuando haya programado simulacros, cuando haya programadas tutorías y cuando haya programadas clases. Y fijaos, si lo hacemos de manera comprometida para que el estudio sea lo más eficiente posible, que también nos incluimos los descansos, ¿vale? Suponeos que, bueno, en vuestro caso, pues imagínate que estás trabajando o que tienes algún tipo de situación personal que te impide, pues imaginaos que en la programación que os manda, el descanso está programado un domingo y tú el domingo no puedes, tú tienes que descansar los martes. Bueno, pues vais a tener un tutor asignado al que le podéis escribir para que ese calendario os lo adapte a vuestra situación, ¿vale? Porque nosotros queremos que todo vuestro tiempo vaya dedicado a la preparación y al descanso. ¿Vale? Todo esto lo queremos, todo lo que tiene que ver ya con temas de organización, de ver temas, estudios, tal, eso lo queremos ya dar hecho para que el estudio sea lo más eficiente. Simulacros. Los simulacros que nosotros hacemos son exactamente iguales que el examen PIR. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Pues que cuando lleguéis al examen PIR estéis súper acostumbrados ya a hacer un examen de estas características y que bueno, que el examen sea un simulacro más, ¿vale? 35 simulacros es lo que hacemos en el curso.
Esto es prácticamente un simulacro a la semana y luego se ofrecen tutorías de corrección del simulacro, sobre todo de las preguntas más difíciles o que más controversias pueden generar, ¿vale? Porque bueno, esto cuando estudiéis y cuando ya os metáis en esto del PIR, vuestros tutores os machacarán mucho con que el simulacro no es suficiente con hacerlo, hay que corregirlo. Y hay que corregirlo desde una perspectiva constructiva, ¿vale? Porque se aprende mucho de un simulacro bien hecho, pero más se aprende todavía de un simulacro que no sale mal, ¿vale? Porque, bueno, todo lo que podáis ir aprendiendo, todo lo que podáis ir puliendo durante la preparación, son cosas que os van a sumar para el día del examen no fallar las preguntas, ¿vale? Luego, los manuales que ofrecemos, pues no son manuales típicos, tocho, blanco y negro, infumable, que nada más que te sientas delante del manual y dices tú, "Uf, incapaz", no. Nuestros manuales, lo primero es que están todos resumidos, nosotros os incluimos todo lo que es importante y todo lo que tenéis que saber, ni más ni menos, en los manuales está todo resumido, ¿vale? Cada asignatura tiene un manual. Hay algunas asignaturas que al ser un poquito más grandes o más largas, más importantes, tienen dos manuales, tienen dos tomos, ¿vale? Pero que está todo muy bien organizado por tema. Los manuales son con anillas, ¿vale? Para que facilite mucho también lo que es el poder manejar directamente el manual cuando estamos estudiando. Estos manuales están a color, os vamos remarcando las partes más importantes, incluso hay reseñas dentro de los párrafos que vayáis leyendo de cosas que si han sido preguntadas en exámenes PIRAs anteriores, os van señalando, oye, esto presta atención porque esto se preguntó en la pregunta 67 del PIR de 2014, ¿vale? Para que tú ya también a medida que vayas estudiando los ojitos se te vayan yendo a las cosas que preguntan. Y no solamente es todo texto, ¿vale? También vienen esquemas, vienen reglas mnemotécnicas, en fin, los manuales la verdad es que son una maravilla. Vamos, cuando estéis estudiando los vais a utilizar porque evidentemente van a ser vuestra base para poder responder las preguntas. Pero ya os digo yo que cuando saquéis la plaza vais a seguir recurriendo a ellos porque tener la información tan sintetizada, tan ordenada, tan accesible y sobre todo tan útil, porque no hay paja en los manuales. Lo que viene es lo que viene y eso es lo que te tienes que saber. Y sabiéndote lo que hay en los manuales, puedes sacar una plaza, ¿vale? No tienes que ampliar de ningún sitio. Además, bueno, esto lo veremos, ¿no? Pero en el examen PIR normalmente, pues caen preguntas muchas veces, no son la mayoría, obviamente, y gracias a Dios, pero hay muchas que son fuera de temario. Las de fuera de temario no te las vas a saber tú ni se las va a saber nadie, ¿vale? Esas preguntas, pues son preguntas que nadie esperaba y que normalmente la gente falla. Pero nosotros desde la academia lo que queremos es que tú la aciertes. Entonces, para ese tipo de preguntas se hacen mucho hincapié en los tutores con tutoría que van especialmente dedicadas a saber responder preguntas tipo PIR que no me sé. ¿Vale? Pues con trucos de responder preguntas de examen tipo T, en fin. Queremos que saquéis una plaza y os vamos a dar todas las herramientas para ello. ¿Vale? El curso, aquí abajo os ponemos un pequeño esquemita, ¿vale? El de 11 meses empezaría ahora en marzo, terminaría en enero del año que viene, que ya sería el examen PIR, ¿vale? Del 2027. Nosotros nos dividimos en tres fases de estudio. Una primera fase que es más de toma de contacto con el temario, un poquito más teórico, de bueno, ir leyendo. Las clases son muy teóricas, explicando todo lo que viene en los manuales y todo. La fase 2 que es la más larga, que sería pues de los meses de verano hasta ya entrado diciembre, sería pues de repasar, 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 consolidar, 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 sobre todo memorizar las cosas más importantes que preguntan todos los años. Y ya la fase 3 que es más cortita, es la fase de repaso previa al examen, ¿vale? Donde ya habría que hacer muchas preguntas, hacer mucho hincapié en las preguntas que sí o sí nos tenemos que saber, ¿vale? Em, Esto, bueno, os lo cuento también para vuestra tranquilidad. En el caso de que no sacarais plaza con nosotros el año que viene, que sepáis que tenéis de manera gratuita un curso más, ¿vale? Que os regalamos un año de repetición de manera gratuita. Sí que habría que pagar vamos, una pequeña parte de lo que son los gastos de gestión por la matriculación, que eso no depende tanto de nosotros, eso es por la propia matrícula en sí. Pero que todo lo que tiene que ver con el volver otro año más a tener acceso a todos los recursos, ya os digo, tanto manuales, que los manuales son en físico y en digital, ¿vale? Las dos formas manuales, clases, simulacros, tutorización, todo eso gratis otro año más en el caso de que no saquéis plan, ¿vale? Y también que sepáis, para aquellos a lo mejor que habéis escuchado hablar del PIR militar, si os interesa, que también os ofrecemos de manera gratuita formación para el PIR militar, ¿vale?
Estas son las herramientas digitales que tenemos muy basadas en lo que es la inteligencia artificial. Hay digamos, un kit de estudio, Study Kit, que archiva preguntas, que va creando notas, va revisando comentarios, ¿vale? Para que vaya replicando de alguna manera cuáles son los métodos que tú vas utilizando de estudio más personales. Luego hay un análisis de datos que permite que se pueda ir viendo cuál es tu progreso en cada, bueno, en cada asignatura, en función de, bueno, de cómo vas tú avanzando en tu estudio y qué cosas se pueden ir mejorando. Esto lo bueno es que tu tutor lo puede ver y que te puede servir de guía para ir viendo por qué lado hay que tirar para potenciar al máximo el estudio, ¿vale? Y luego un chatbot inteligente, esto pues es el típico chat que tú tienes ahí abierto, que tú le haces cualquier preguntita. Bueno, es verdad que hacía años, cuando no estaban todavía estas herramientas, cada vez que teníamos los alumnos alguna pregunta, pues es verdad que teníamos que hacer la pregunta al profesor, el profesor tenía que elaborarla, nos la tenía que dar, total, que al final entre una cosa y otra se tardaba un poquito. Entonces... Es cierto que para preguntas que sean muy específicas, más elaboradas, que requieran, ahí podéis seguir teniendo contacto con los profesores, ¿vale? Pero hemos visto que hay muchas preguntas que se repiten de manera sistemática año tras año, tras año, tras año. Entonces se ha creado este chatbot con la idea de que inmediatamente, de manera automática, dudas que tú tengas las puedas responder, ¿vale? Como esto se va actualizando, pues cada vez hay más preguntas que se responden de manera automática y esto hace que sea el estudio muchísimo más fluido, ¿vale? Aquí os pongo ejemplos de, bueno, alguna, así a nivel visual de cómo están organizados los manuales. Todos los años se actualizan anualmente con las últimas preguntas que han quedado en el examen PIR, o sea que los vais a tener completamente actualizados. Y bueno, sí incidiros en esta parte de formato digital y físico, ¿vale? Que aquí siempre hay dos bandos, ¿no? Hay algunos que os gusta más estudiar con la tablet o con el ordenador, hay otros que os gusta más lo físico, poder subrayar y tener tu manual. Bueno, pues os vamos a dar las dos opciones, ¿vale? Bueno, esto es lo que os decía antes. Los manuales los vais a tener disponibles en formato digital desde el momento en el que os matriculéis y ahí están todas las asignaturas que tenemos, ¿vale? Como veis, todas esas asignaturas, pues la vida durante la carrera os sonarán, las tenéis fresquitas, así que cuanto antes empecéis, mucho mejor, porque más fácil retendréis toda la información, porque la tendréis más reciente en la memoria, ¿vale? Luego hay un libro, que es el libro gordo, que este libro, bueno, esto es oro, ¿vale? Este libro contiene todas las preguntas de los últimos años del examen PIR. Las preguntas vienen en este formato que os pongo aquí a la derecha, viene el PIR en el que fue preguntado, el número de preguntas, las opciones de respuesta para que tú las contestes, la opción de respuesta correcta y un comentario explicando por qué esa es la correcta, ¿vale? Si este libro os lo sabéis, vais a tener, vamos, más de la mitad del examen aprobado, porque todos los años hemos visto que hay preguntas que se repiten, a lo mejor no exactamente iguales literales, pero sí el mismo contenido. Entonces, este manual es importantísimo que lo trabajéis y que os lo sepáis. Vale, y los manuales en digital, que sepáis que son muy, como están chulísimos, porque tú puedes ir subrayando en el formato digital, puedes ir haciendo anotaciones, y también esto es importante, porque puedes buscar conceptos, ¿vale? Imagínate que de repente dices tú, "Uy, se me acaba de venir un concepto del manual de desarrollo que no me acuerdo ahora mismo en qué página ni en qué tema, pero necesito saberlo". Bueno, pues tú te vas al manual de desarrollo, lo buscas y te sale, ¿vale? O sea, la verdad es que está muy, 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 muy bien. Os voy a dejar un pequeño vídeo explicativo sobre lo que es la aplicación, las herramientas digitales, para que podáis haceros una idea un poquito más, vamos, ya os he contado muchas cosas, pero para que lo veáis de manera más detallada. La inteligencia artificial supervisada por académicos de AMIR. Los mejores socios tecnológicos, Microsoft y 10 Pearls. Una plataforma que va a personalizar tu estudio hecha para ti. Nosotros, sabiendo qué es lo más rentable, te vamos a marcar objetivos, a veces grupales y muchas otras personalizados. Una base de preguntas que puedes personalizar por nivel de dificultad, por asignatura y subcapítulo y por tu histórico en otros exámenes.
En Amir te guiamos para que no tropieces dos veces con la misma piedra. Trabaja tus fallos y se convertirán en aciertos. En un solo vistazo puedes ver cómo vas, tu GPS Mir y sobre todo a dónde queremos llegar. Elige una especialidad, un hospital y vamos juntos de la mano. Además, contarás con el mejor calendario. Con Amir no tienes que pensar. Para eso ya has confiado en tu organización. Una plataforma que te permite consultar tus recursos a la carta. Tú eliges cuándo, a qué velocidad quieres seguir una clase o si prefieres repartírtela en varios ratos. Y algo que solo vas a tener en Amir, tu chatbot. Asistencia siempre que lo necesites. Tu asistente virtual, que cuenta con la supervisión académica de Amir. Tus preguntas siempre con respuestas fiables. Amir. Muy bien. Vale, pues sumado a todos estos recursos, que sepáis que el equipo docente pues, va a estar formado por psicólogos jóvenes especialistas en la asignatura. Ahí tenéis algunas caritas que seguramente os suenen por las redes. Bueno, por supuesto, estos tutores y estos profesores van a ser muy cercanos, van a generalmente haber pasado por la misma experiencia que vosotros y eso hace que sea uno de los recursos mejor evaluados cada año, ¿vale? Estas son las sedes presenciales que tenemos. Actualmente tenemos 13. Lo dejo un segundito ahí para que veáis, bueno, cuál se puede ajustar más bueno, cuál puede venir mejor, ¿vale? Y este es un ejemplo del calendario, lo que decía antes. Nosotros os vamos a dar, pues, cada día lo que tenéis que estudiar, pues de manera muy, muy pormenorizada para que no tengáis ninguna duda de lo que tenéis que estudiar cada día. Y normalmente programamos un día de descanso, ¿vale? Porque el descanso, pues, es esencial e imprescindible. Bueno, aquí os ponemos un breve resumen de lo que es la psicología militar, ¿vale? En este caso, el inicio sería de septiembre hasta junio, julio. Se os daría la preparación tanto en caso práctico como en la prueba de inglés. Y también habría videoclases semanales y luego videoclases ya exclusivas de lo que tiene que ver con el PIR militar. También hay 35 simulacros y también hay tutorización, ¿vale? En este caso, el tutor militar, que es Pablo Lobato. Bueno, este es un recurso que es muy nuevo, que es el de acompañamiento emocional y gestión del estrés, ¿vale? Porque, bueno, ya os decíamos antes que en este proceso queremos estar con vosotros y no solamente queremos acompañaros para evitar que os desgastéis, ¿no? A nivel emocional durante la preparación, sino también que podáis potenciar las habilidades que tenéis de poder afrontar esta etapa. También pues de planificación, de gestión emocional, de resiliencia, ¿vale? Para que durante todo este tiempo os vayáis sintiendo entendidos, escuchados. Y bueno, para eso, pues hay una sesión individual que es gratuita con el psicólogo que tú elijas, ¿vale? Estos van a ser psicólogos clínicos que ofrecen esta atención y luego algunas actividades comunes, ¿vale? Esto, si estáis interesados, nos lo tenéis que decir para que nosotros podamos facilitarlo. Y ya por último os cuento, bueno, cuánto cuestan los cursos, ¿vale? Deciros que por asistir a las charlas vais a tener disponible un código de descuento con una rebajita importante de lo que es el precio normal de los cursos de PIR de 11 meses, ¿vale? Ahora mismo ya os podéis matricular por 100 euros. En el caso de la sede presencial, se os quedaría en un pago en cuotas de 2.528 euros, ¿vale? Sin intereses, que sin la rebajita pues serían 2.728, ¿vale? Que hay una rebaja ahí interesante. En el caso de que paguéis de una vez, se os hace una rebajita del 10%, ¿vale? Y en el caso del online, pues el pago en cuotas se quedaría en 1.978. Y si lo pagáis de una vez, lo mismo, os hacemos una rebajita del 10%, ¿vale? El código de descuento que tenéis que aplicar para poder acceder a esta rebaja lo tenéis aquí, ¿vale? En el caso del presencial, charla PIR 11 meses y en el caso del online, pues charla PIR 11 meses TIS, ¿vale? Muy bien.
Bueno, os voy a dejar unos minutitos para responder si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, pero bueno, que sepáis que es importante que apuntéis este teléfono, que es el de Zurich, 677 60 67 36, pues si tenéis dudas de cómo aplicar el descuento, qué pasos tenéis que ir dando para matricularos, si se os ha quedado pendiente información un poquito más detallada del curso, ¿vale? Todas las dudas que tengáis se las podéis preguntar a ella y también podéis bichearnos un poquito en la página web, ¿vale? www.academiapir.com. Os dejamos aquí también el correo info@academiapir.com y os facilitamos nuestra perfil de Instagram, Apir Psicología, porque ahí vamos subiendo pues muchas novedades sobre el PIR, sobre el examen, sobre las plazas. También subimos memes para amenizar un poquito el estudio, nuevas charlas, en fin, cositas que vayan saliendo.